Tamara, buenos días. ¡Ay, Nelson, al fin! Hubo problemas, ¿no? Algunos inconvenientes. Hoy teníamos al chochólogo, pero bueno, con él no hubo problema de conexión, simplemente no se presentó y pues algo Ah, tiene que haberle pasado. Tamara, ¿cómo va? Uy, bien, bien, Nelson, aquí pendiente también del país, de los cortes. Terrible, terrible. Mi solidaridad a la gente que está atravesando todo este impacto de no tener un servicio tan básico como la luz. O sea, ni siquiera puedes hacer cosas básicas como bañarte, cocinar, limpiar tu casa, lavar tu ropa. Creo que el país está regresando a unas cavernas en las de la que salimos, pensamos que no íbamos a volver, pero resulta que nos están empujando todos los días atrás, atrás y con mucha preocupación. Yo veo la Ujú. situación con mucha preocupación, además porque más allá de la realidad hay inseguridad, seguramente conoceremos casos de violencia, de robos. Es una zozobra y es una preocupación constante y obviamente pues una se da cuenta también de lo que es tener privilegios tan Básico. básicos como tener agua y luz Y e internet. eso, Tamara, y eso nos vuelve definitivamente un país tercermundista, ¿no? Imagínate ya 2024, que supuestamente uno veía en el 85 que yo nací, en el 90 uno decía, uy, 2024, carros volando. No, no tenemos energía. O sea, una cosa terrible que nos somete a un tercermundismo brutal. Y es la incapacidad de los gobiernos, ¿no? Sí, a un subdesarrollo. Imagínate que ya hay ciudades que tienen autos automáticos donde ni siquiera tienen un chofer, sino que pasan los autos automáticamente conduciéndose, obviamente con energía. Claro. Y te cuesta creer que en este año estemos todavía en el país hablando de esto, ¿no? De tener luz para lo básico, para lo básico. No se diga para estudiar, para trabajar, la conectividad, Nelson, tú y muchas otras personas que requieren de la conectividad para sobrevivir, porque es su trabajo. Yo lo veo muy, muy complicado. Ahora mucha gente también anda con los generadores, la contaminación no solamente del aire, sino auditiva. Ah, Eso eso te es puede horrible. afectar la audición, el ruido constante. La gente, por ejemplo, que tiene generadores cerca de su casa que te interrumpe el descanso. Yo creo que vamos a tener una crisis económica que todavía el país no alcanza a imaginarse el impacto. Obviamente el gobierno nefasto de Daniel Noboa te oculta los datos y te oculta la realidad y trata de inocularte mentiras todos los días por TikTok y por la televisión que ya creo que nadie ve. Pero el impacto de esto no solamente en la parte económica, sino en la parte de salud mental. Ah, eso La está gente muy que fuerte. Te cuento sí, que los niveles de estrés y de frustración de la gente por el tema de los cortes es inmenso. De hecho, yo tuve que suspender el show. Me dio mucha pena. Tenía algunas autoridades que habían comprado, pero el panita dijo que no, que le van a cortar, porque justamente cuando yo iba al show del sábado fue cuando se da la crisis. Fue jueves. Ya viernes ya empezamos los de 14 horas y yo dije, bueno, y el pana me dice, pero Nelson, traigamos un generador. Yo digo, ok, pero ese generador, ¿tú sabes la bulla que hace ese generador? Yo tengo mi generador chiquito arriba y arriba se escucha en la ciudadela, o sea, para afuera. Entonces yo digo, no, vamos claro. a tener bulla. Y aparte de eso, la gente no va a estar tranquila porque afuera no va a haber energía, todo en penumbra y el choreteo. Y mira, se ha suspendido y así muchos otros eventos. Es decir, si yo viviera específicamente de lo que genero por shows, yo estuviera ya al borde del Ujú. colapso. Y como muchas otras personas lo están, por Que sí lo ejemplo, hacen. que sí lo hacen, pero además pongámonos a pensar en la gente. Yo te voy a hacer aquí una infidencia que nadie sabe, pero se lo voy a contar. Mi abuela materna vivió en Guayaquil y yo pasaba mis vacaciones en Guayaquil cuando niña. Ah, y una de las cosas que empezaron a vender y a generar ingresos extras en el hogar de mi abuela materna era vendiendo helados. Ay, Y qué para chévere. preparar los helados había estas máquinas, unas batidoras grandes, Claro. y después el almacenamiento de los helados en los congeladores, que además era un congelador para tenerlos, entraban los helados a congelarse y había otro congelador para pasarlos una vez que se congelaban a, digamos, a la salita para de ahí venderlos a través de la reja, de la ventana. Y eso era un ingreso extra en el hogar de mi abuela materna y una cuestión que la familia sabe de los helados. Em,
Y yo pienso mucho en la gente ahora que tiene y sobrevive de esos negocios, por ejemplo, en la costa, pero también de la tienda, de las carnicerías, de las panificadoras, de las panaderías. Todo esto que se requiere luz eléctrica para poder producir tu producto, valga la redundancia, y venderlo y tener tus ingresos. ¿Qué pasa si esos ingresos no te da para comprarte un generador que te permita mantener la producción de lo que tú vendas y de lo que tú necesitas, requieres y dependes para subsistir? Ujú. La gente que tiene tiendas, la tienda del barrio, que te venden la carne, el queso, la salchicha, la comida. ¿Qué pasa con toda esa gente que no tiene electricidad por 8 horas? O sea, es un impacto que sí afecta emocionalmente a la gente que al menos puede tener, no sé, un trabajo estable, pero ni eso, porque hasta el trabajo ahora depende todo de la computadora. Si no tienes electricidad, no tienes computadora. Si no tienes computadora y no hay electricidad, tampoco tienes internet. Y si no tienes internet, no puedes trabajar. No Ujú. puedes trabajar. Entonces es un ecosistema de caos y de desastre de todo un país que se está yendo básicamente al abismo de la oscuridad. Y no vemos una luz al final del túnel porque mientras más caemos, más oscuro se vuelve, literal y figurativamente. Ujú. Y yo me doy cuenta que ahorita, claro, porque estamos como en las semanas de todo este impacto, no sabemos y no nos damos cuenta y no nos enteramos de cuántas familias entran en crisis, en deudas. El otro día, ayer justamente leía que iban a diferir el consumo de los teléfonos, de El las plan. telefónicas a 3 meses. Y digo, ¿cuántas cosas más se están difiriendo en deudas? ¿Cuántas deudas más Pero, puede una familia ecuatoriana claro, sostener, Nelson? Es realmente pero el preocupante. problema es que no nos claven el interés, porque si no es negociazo. O sea, lo que le interesa, si ya claro, no vas a pagar, te vamos a diferir, pero no nos aumentes interés. Eso no quedó claro. Como también eso de regalar megas. O sea, me parece un tema, me parece una injusticia. ¿Ya? Me parece una injusticia porque, claro, te regalamos mega porque es lo que más le sobra. Entonces, la verdadera ayuda, y eso estamos en un país desamparados desde el punto de vista del consumidor. Antes existía, creo que hubo una ley, yo no sé si se puede, se usa ahora, pero supuestamente hay una ley del consumidor, una protección del consumidor. Ahora no hay nada, ¿no? Pero es Defensoría injusto. del Pueblo no La existe. Defensoría del Pueblo para nada. No se quieren meter en problemas porque en realidad tú pagas un plan, ¿verdad? Y yo no consumo los megas. Se supondría que yo pagué por esos megas y debería acumularlos. Debería, pero no. Yo pago, por decirte, $30, 100 megas, y resulta que en ese mes yo no es algo que casualmente paso aquí, y no consumo esos 100 megas, básicamente le estoy regalando $30 a la compañía, en este caso que me da el internet, o a la compañía celular, sería celular. $30 le estoy regalando. Ahora, Tamara, multiplique eso por 1 millón que posiblemente exista de clientes. No solamente eso, tú tienes tu plan, tú tienes tus megas, tú lo pagas y el momento que sales a la calle para utilizar tus megas no hay servicio. Y esa es otra, no hay Y, servicio, y peor. nadie, y la empresa no te reconoce, pero te está cobrando por un servicio que no te está dando. A ver, no nos vayamos más allá. Las planillas de la luz eléctrica de la gente que yo empecé a conocer, a saber que están pagando más precio el costo de la luz de un servicio que ni siquiera reciben. Es una locura, es una locura, es absurdo, es un abuso constante. Em, a veces yo creo y digo, pucha, todo lo que está pasando en el país, algo peor, o sea, ¿qué otra cosa peor? Y siempre hay algo peor, hay algo peor. Y yo no sé si es que en el país se están dando cuenta las personas que tienen el derecho a vivir con dignidad, a tener servicios básicos, a tener luz, a tener agua, a exigirle al gobierno que cumpla con su obligación de proveer los servicios básicos y los derechos. Pero ya la gente como que se ha estado acostumbrando a eso, esta idea de la rana que le pones en una olla con agua, el agua está fría y vas calentándole poco a poco y cuando ya la rana está asada y cocinada y muerta no se dio cuenta nunca porque le estuvieron engañando y la rana se fue acomodando y adaptando al calor de la olla y cuando le hicieron un asado no se dio cuenta, se la comieron y la rana ni siquiera se dio cuenta que la estaban cocinando para comérsela, para poder saltar y librarse.
Yo creo que la ciudadanía muchas veces está en esto, pero además está en esto porque estamos en una situación de crisis, de venir de un gobierno nefasto como el de Lenin Moreno, pasar a través de una pandemia, caer en el gobierno más nefasto todavía y cobarde de un banquero, y ahorita de un muchachito emperador criollo que se cree dueño del país de la verdad y rey de la economía del banano. Y la gente está acostumbrándose a cosas que por menos cuando yo era chiquita ya nos movilizábamos, pues ya la gente estaba reclamando, no hay liderazgo, no hay un sentido de colectividad. Si yo estoy bien, mi gente está bien. Si yo tengo el generador para mi casa, ¿qué me va a importar que la tienda del barrio no tenga generador? Y así les meta bulla, ruido, pues básicamente se quedan fritos porque yo estoy bien. Y no hay una visión de colectividad, de decir, a ver, yo puedo poner el generador para poder compartirlo en el barrio para que la gente pueda, no sé, la adolescencia acceder al internet para hacer sus trabajos del colegio, de la universidad, el Ujú. vecino que necesita la electricidad y el internet para poder trabajar. O sea, no hay un sentido de colectividad y yo creo que eso también nos está ahogando en un sinfín de daño, de podredumbre, de injusticia, de que me importismo y de autodestrucción, porque a la final terminamos autodestruyéndonos como un país que no nos merecemos lo que tenemos y gente diciendo, ahí está, era lo que querían, ¿para qué votaron? ¿Para qué decidieron? No nos damos cuenta que estamos, gente dentro y fuera del país, estamos viviendo esta crisis con dolor y muchísima preocupación. Ujú. Bueno, así está la cosa. Y sobre esto, por ejemplo, veíamos a un presidente dando una entrevista, veíamos a un presidente queriendo ser como medio chabacano, queriéndose imponer a un presentador que yo digo, no puedo ser tan duro porque de pronto en algún momento si pasa conmigo también me lo harían, pero al menos trataría de que fuese un poquito no tan caretuco, o al menos solicitaría y pidiera que le pongan espacio político contratado, para no engañar a la gente, ¿no? Para que, por lo menos, o sea, si algún día me dicen, Luisa Presidenta, Nelson, venga a entrevistar, hermano, ya, yo te acepto, pero ponle ahí espacio político contratado, o Sala entre panas. hablando entre panas, qué sé yo, ¿no? Pero no me vengas a decir, esta es una entrevista seria, yo no voy a hacer una alfombra. Hermano, fuiste la alfombra, la cama, la tina, fuiste todo, y eso es La olla. completamente vergonzoso, ¿no? ¿Cómo viste eso? Oh, oh, terrible, terrible. Yo no me sorprendo ya de esto. O sea, no dejo de indignarme, pero no me sorprende. No me sorprende porque era lo que me esperaba. Yo no me Claro. esperaba absolutamente nada diferente No hubo de un tipo, expectativas, ¿no? o sea, Ni siquiera se nada. viralizó eso. Nada, nada, nada. O sea, ya pasó como atención a ver qué papelón, qué ridiculez, qué teleprompter, qué notas, qué mentiras nos iba a decir un tipo que de verdad es incapaz de hablar, si no tiene una pauta, es incapaz de comunicarse adecuadamente, gesticulando calmadamente, es incapaz de presentarse a su pueblo como lo que es o como lo que debería ser un líder. No, porque no lo es, no lo es. Daniel Noboa es todo menos lo que nos esperaríamos como un pueblo digno. Y Él nos está tratando y nos está dando lo que le permitimos. Lo que le permitimos, lo que Ujú. el pueblo ha permitido, por diferentes razones. Si alguien viene a violentarte, a mentirte, a maltratarte, como Daniel Noboa lo está haciendo todos los días con el pueblo ecuatoriano, muchas veces tenemos que pensar que no solamente él que lo hace, sino el pueblo que lo permite. Ujú. Entonces, yo de verdad no me desperdicié ni más de 3 minutos de mi vida, de mi tiempo que es sagrado, en dedicarle a un tipo como él, a un gobernante como él. Sí, más allá de compartir y darme cuenta del papelón, de la triste, de la triste postura y de la desesperada postura que un periodista como Cuesta puede tener para coloquialmente decimos ser alfombra de un gobernante, seguramente está defendiendo su pauta, está defendiendo su puesto de Claro. trabajo, está defendiendo sus beneficios, su pauta, su puesto de trabajo, pero no el del pueblo ecuatoriano. Entonces, hemos perdido la capacidad nuevamente de recuperar nuestra dignidad y nuestra demanda e impedir y exigir a un gobernante que no se burle así de mí. Al menos de mí no se burla, porque mis pequeños espacios voy y lo digo, pero Ujú. colectivamente deberíamos estar ahorita con una indignación y
una capacidad de acción y reacción que no existe. Y yo creo que el análisis ya atraviesa, porque venimos del 2019, donde hubo gente asesinada por delitos de lesa humanidad que María Paula Romo cometió y que no prescriben, porque lanzó todo el poder gubernamental para sacar ojos, herir, manipular, perseguir y meter presa a gente por tweets y autoridades, porque después de eso llegó una pandemia y porque después de la pandemia, toda la crisis económica y la gente que murió, no tuvimos tiempo de reponernos y ahorita tenemos una crisis no solamente política después de la muerte cruzada del cobarde de Guillermo Lazo, ahora tenemos a un emperador criollo que está haciendo con el país lo que le da la gana, burlándose de ustedes todos los días cada vez que les quitan 13, 8, 12 horas de luz, burlándose de ustedes en una entrevista pregrabada, sin dar respuestas y burlándose como lo que es él, un tipo chabacán, al que le importa de verdad tener su dinero, tener su poder, burlarse, mofarse de ustedes todos los días, de mí, de ti, Nelson, todos los días, todo el tiempo, aunque sea desapareciendo sin dar la cara y cuando dar la cara hacer este tipo de puestas en escenas que le develan a él como lo que es un severendo inútil. O sea, no tengo más palabras para un tipo como él. No, Ahora, definitivamente. ¿qué está pasando con nosotras y con nosotros? Esa es la pregunta y ahí deberíamos cuestionarnos también qué estamos permitiendo y hasta cuándo vamos a permitir esto. Ujú. Bueno, esa es una pregunta que ojalá tenga una respuesta ya no más, ¿no? Porque estamos ya entrando en noviembre, Ya hoy se basta. acabó noviembre, diciembre, 2 mesecitos y ya luego campañas electorales. Por ahí veía un reporte que la verdad que me parece muy curioso. Yo decía, no sé, que hablaba del 45%. ¿Qué te parece eso? O sea, yo decía, ¿será? Y también un poco me causaba un poquito de horror, porque seguramente cuando alguien vio la entrevista, y creo que por ahí leí algo de Novoa, alguien después de ver esa mamarrachada dijo, wow, qué gran líder tenemos. Oye, Tamara, ahí sí yo digo, chútica, qué mediocridad, y es mi país, lo quiero mucho, estoy acá, vivo aquí, pero qué mediocridad de concepto, qué mediocridad de sociedad. Hemos llegado a un punto en donde consideramos que Novoa es un gran líder cuando en televisión, en una entrevista, no articulaba, no pensaba, no expresaba, no lideraba. Yo creo que eso también habla como sociedad bastante mal de nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me duele la ecuatorianidad, además la defiendo con orgullo donde quiera que voy y si no me importara, no estaría aquí. Yo creo que hay un elemento que tenemos que analizar y mirar y es el autoestima. Cuando te arrebatan la autoestima a ti como persona, tú llegas a convencerte que te mereces lo peor y que eres lo peor. Y si el sistema o quien te somete, subordina y te violenta, te sigue arrebatando esa autoestima, tú de verdad te crees que te mereces lo que estás viviendo. Te voy a poner un ejemplo que es muy duro, muy cruento, pero que atraviesa también la parte de mis luchas feministas. Hablemos de las mujeres violentadas. A muchas personas que desde esa ignorancia dicen, ah, pero ¿por qué no le deja al violentador? Ah, pero si le Claro, da de coscachos, ella misma se está buscando claro. porque debe haberse ido, ¿no? Y yo les respondería, ¿y tú qué estás haciendo cuando un gobierno te violenta en la forma como Lenin Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Novano se han venido violentando como pueblo? Porque habemos voces que decimos, yo me quiero demasiado, yo valgo demasiado como para permitir que me hagan esto, y al menos tú y yo, muchas otras personas estamos alzando la voz. Esta autoestima, cuando te arrebatan la autoestima, y te convencen que de verdad tú debes vivir en la miseria, que no tener agua corriente es lo normal, que no tener luz por 8, 12, 13, 14 horas al día es normal, que además es lo que te mereces, que vivir con miedo y salir a las calles esperando que te roben es normal. Entonces, tu autoestima, tu capacidad de amarte, de respetarte, se mina y es más, la pierdes y te llegas a convencer de eso. Otro tipo de ejemplo, Nelson, más allá de las mujeres violentadas, que es un círculo tóxico de violencia,
También están, por ejemplo, las personas esclavizadas, ¿no? En el pasado, los Ujú. indígenas que de verdad se creían que no tenían alma, porque llegaron los grandes españoles a someter, a violentar y a cometer un genocidio. Igual las personas afrodescendientes en Estados Unidos que eran menos, o en Sudáfrica, por ejemplo, con el apartheid, que el hombre Ya, blanco era superior por ser blanco a un hombre negro, que tenía que ser esclavizado a los mandos de las personas blancas. Entonces, ya. te arrebatan esa autoestima de tu identidad y te hacen creer que ser chola, indígena, mujer de zona rural, de zonas populares, es lo peor que te puede pasar. Es más, te mereces no tener luz, te mereces Claro, no tener alcantarillado, te mereces vivir en un barrio que se enlode porque eso es lo que te mereces, eso es lo que eres. claro. Y la lucha aquí también está en recuperar y en hacer entender y comprender a la gente que nuestra autoestima, nuestra ecuatorianidad se merece muchísimo más y debemos exigir muchísimo más y que somos nosotras y nosotros responsables de demandar eso. Alguien que trabajó en una autoestima que no logró transformar ni cambiar y que además también trajo mucho conflicto o confrontamiento entre clases fue el gobierno de Rafael Correa. Pero él nos decía en sus sabatinas, ser pobre no debe ser un significado, un sinónimo de estar sometido a la más extrema pobreza, a los paupérrimos servicios básicos cuando ni siquiera hay. Claro. Ser pobre no te tiene que condenar a ser violentado, es exactamente lo mismo. Ser ecuatoriana, ecuatoriano no nos tiene que condenar a una violencia, pero hay gente que se cree de la clase alta, que se cree o de la clase media y llega a tener algo de recursos y ya se cree superior. Entonces, ya su ecuatorianidad es mucho más alta porque tiene poder adquisitivo y puede comprarse un generador. Entonces, ya no pertenece al pueblo que se deja maltratar. Pero las grandes mayorías tienen que ser dignas, tienen que ser potentes y tienen que recuperar esa autoestima de la ecuatorianidad, de exigir, demandar y convencernos que nos merecemos lo mejor, porque además nacimos en un territorio, Nelson, que es absolutamente maravilloso y rico por donde lo ves, pero nos hacen creer que no es así, nos hacen creer que viajar o migrar a los Estados Unidos, así sea arriesgando tu propia vida, cruzando el Darién, eso es lo mejor, cuando no es lo mejor. O sea, el cambio, la transformación emocional, psíquica, psicológica, creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos, que gobiernos como el Daniel Noboa nos siguen minando y nos siguen convenciendo que nos merecemos lo peor. Yo veo con mucha tristeza, leo mucha gente que dice que ser ecuatoriano es lo peor que le puede pasar. Y a mí me da una tristeza profunda Claro. porque yo sí me siento orgullosa y donde quiera que voy digo soy ecuatoriana y lucho y me preparo y me supero porque eso creo yo que también es ser parte de ser ecuatoriana, pero no quiero sentirme sola en esa lucha y en ese orgullo, ¿no? Bueno, sí, es importante, ojalá que sigamos y bueno, en algún punto salgamos de ese retraso, de esa conquista mental que también la sufrimos. Conquista Tamara, mental. gracias por siempre estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. Conquista mental, lo has dicho tan bonito que lo estoy anotando. Es una conquista mental, nos han conquistado la mente, la autoestima, el amor propio, nos han colonizado la mente, haciéndonos creer que es normal no tener luz, que es normal no tener derechos, que es normal que la gente con necesidades de salud como la diálisis no tengan, mueran sin la atención estatal, que es normal que solamente el que tiene dinero pueda vivir con dignidad. Y no. No es normal. Creo que esa estructura mental también tenemos que cambiar y yo les invito a las personas en estos días que están de feriado a oscuras que reflexionen en eso. Créanme, no es normal vivir sin luz y eso depende de todas y de todos exigir y asegurar que esto nunca más vuelva a pasar. Así que Nelson, mucha Que así fuerza con sea. los cortes de luz. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, Tamara. Abrazo.